Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de consultoría virtual. Eh, Llevamos a cabo una de manera reciente, también en seguimiento al trabajo que se ha venido realizando con INEGI, y el día de hoy nos da mucho gusto poderlos recibir a cada uno de ustedes para poder llevar a cabo la presentación ya final de este documento que se denomina Conociendo las Empresas de Consultoría, y es un gran gusto para nosotros el día de hoy contar con la presencia de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre, por supuesto, de nuestra mesa directiva, de nuestro presidente Juan Carlos, el maestro Juan Carlos Sierra Boche, de nuestro primer vicepresidente, el ingeniero Juan José Rizul, les damos a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Y me voy a permitir leer la semblanza de los funcionarios del INEGI que el día de hoy nos acompañan y que por supuesto ya son amigos muy cercanos de esta Cámara, y agradecemos su presencia. Ya desde hace varios años hemos venido trabajando juntos y nos da muchísimo gusto recibirlos de nueva cuenta. En primer lugar, me voy a permitir presentar al maestro Jorge Quevedo Mendoza, director de Estudios Económicos del INEGI. Realizó estudios de economía en la Universidad Autónoma de Sinaloa y también llevó a cabo la maestría en economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Su trayectoria en el INEGI inició en el año de 1991, en donde fungió como asesor del presidente del instituto hasta el año de 1995. Posteriormente se desempeñó como coordinador de estudios económicos, director de diseño conceptual y director de normatividad y clasificaciones. Actualmente el maestro Quevedo, como mencionábamos, es director de estudios económicos. Maestro Quevedo, muchísimas gracias, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y también me voy a permitir dar la bienvenida al maestro Eduardo Anaya. Él es subdirector de Estudios Económicos del INEGI, licenciado en Economía, con especialidad en Economía Aplicada por la UAM, plantel Azcapotzalco. Estudió la especialidad en Alta Dirección en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. En 1985 ingresó al INEGI como jefe del Departamento de Estadística en la Dirección Regional Oriente. En 1987 fue asesor del subsecretario de Planeación de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, hoy la SADER. En el año 1989 regresa al INEGI y ocupa consecutivamente los cargos de secretario particular de la Dirección General de Difusión, subdirector de Relaciones Públicas, secretario particular del presidente del INEGI y coordinador de vinculación con sectores estratégicos. Desde el año 2001 hasta el 2010 fue líder del proyecto del sitio del INEGI en Internet, con quien también, por supuesto, hemos llevado a cabo algunas capacitaciones en materia del manejo de los datos. Entonces, pues es un tema que conoce muy bien también el maestro Eduardo Anaya. Pues sean bienvenidos, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. También deseamos hacer extensivo nuestro agradecimiento a la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, por este esfuerzo que finalmente podemos ver cristalizado. Y pues no me gustaría tomar más tiempo, simplemente pues dar la palabra a nuestros invitados, dar la bienvenida nuevamente a quienes nos hacen favor de conectarse de manera remota a este webinar y adelante. Muchísimas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, Noé. Gracias, Noé. Bueno, entre Eduardo y yo vamos a... buenos días a todos. Buenos días a todos, sí. Muchísimas gracias, Noé, por invitarnos a platicar del documento que elaboramos. Entre Eduardo y yo somos los autores de este documento junto con ustedes.
es muy importante la participación que ustedes tuvieron en la culminación de este documento. Quiero preguntarles si pueden ver ahí mi pantalla. No sé si me puedan dar derechos de presentación para presentar la pantalla, Noé. Claro, adelante. Ya lo tiene. ¿Tienes tú los derechos, Eduardo, para Sí, yo presentar los la tengo. Si quieres yo la presento, aquí la tengo en pantalla, así es que no hay problema, los dos la tenemos. Ahí va. Ahí debe estar. Sí, Perfecto. muy bien. ¿Podemos ver la siguiente, Eduardo, por favor? Miren, esta lámina es muy... Queremos empezar con algo muy básico de la definición de lo que es un consultor. Y significa de latín consultus, asesoramiento. Esto es un profesional que provee de consejos en un tema particular o área de experiencia. Y esa área de experiencia tiene muchas dimensiones, puede ser en administración, en tecnologías de la información, comunicaciones, finanzas, en aspectos legales, en cuestiones de ingeniería. Es decir, es muy amplio todo el campo de acción de un consultor o de una agencia de consultoría. Y esta amplitud, esta gama de actividades que tiene la acción de consultar, de consultor, significó para nosotros un reto poder poner en números, en datos duros, toda la importancia de esta actividad económica. Y recuerdo que Noé hace algunos años nos visitó acá en Aguascalientes para definir qué era el campo de acción de los consultores. Incluso en aquella época, estoy hablando de unos, creo que 3 o 4 años, ¿verdad? Noé, que nos reunimos en Aguascalientes. Ustedes se encontraban haciendo un catálogo de actividades para poder delimitar el campo de acción de las empresas de consultoría. Y nosotros llegamos, podemos pasar a la siguiente, ¿verdad? Y les presentamos un catálogo que usa el INEGI, el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, que es un clasificador que se elabora conjuntamente con Estados Unidos y Canadá. Y lo hacemos con esos países para poder comparar algunas actividades económicas entre los tres países. Los tres países estamos utilizando este clasificador desde que inició el Tratado de Libre Comercio en México. Y la desagregación que tiene el CIAN es muy amplia. Empieza en el nivel más general, a nivel de 2 dígitos de sector, luego siguen 3 dígitos subsector, luego viene la rama de 4 dígitos y la subrama de 5 dígitos. El nivel más detallado del CIAN es la clase de actividad, que es de 6 dígitos. Entonces, en aquella época, cuando nos reunimos por primera vez con varias personas de la Cámara, hicimos un barrido por todas las actividades del CIAN, que son casi 1000 actividades económicas, para poder identificar a todas aquellas actividades que tenían que ver con la consultoría. Ese trabajo fue un esfuerzo conjunto que hicimos entre la Cámara y nosotros, y fue la base para poder extraer números y poder identificar la importancia de la actividad económica de esta industria. Fue el punto de partida
ver hecho esa selección conjuntamente. Pasamos a la siguiente, Eduardo. En el anexo de esta presentación, que más tarde se las vamos a pasar y que también más tarde se va a publicar un documento que es la culminación de este trabajo que hicimos conjuntamente. Ahorita yo les voy a presentar una especie de resumen. Son 10 actividades que les voy a platicar de ellas, pero todas las actividades que seleccionamos del CIAN fueron alrededor de 30 clases de actividad. Una de esas actividades económicas corresponde a todo lo que tiene que ver con el diseño de cómputo, el procesamiento electrónico de la información, cuestiones de hospedaje, aspectos de edición y difusión de contenidos a través de Internet. Tienen que ver, las empresas de consultoría también tienen que ver con la supervisión de obras de construcción, con los servicios de arquitectura e ingeniería, servicios de inspección de edificios, de levantamiento geofísico y elaboración de mapas, cuestiones de diseño industrial. En fin, todo esto está relacionado con la actividad de las empresas de consultoría. También tenemos los bufetes jurídicos y de apoyo para efectuar trámites legales, laboratorios para realizar pruebas y sustancias y calibración de instrumentos. También tenemos los servicios de consultoría y administración de negocios, de investigación de mercados y encuestas de opinión, y servicios de investigación científica y desarrollo. En términos generales, esta delimitación lo que hace es agruparnos de manera general todas las actividades económicas que tienen que ver con el servicio de consultoría. Seguramente todos los que nos acompañan en esta reunión esta mañana se identifican con una de estas actividades, y como lo comenté, también pueden ver el anexo donde vienen los desgloses más detallados, donde ustedes se pueden ver reflejados en los números que les vamos a presentar en este momento. La siguiente, Eduardo, por favor. Para empezar, quiero comentarles que en el transcurso de toda esta plática vamos a usar como sinónimo actividad o industria de la consultoría. Y esta actividad de la que estamos hablando ahorita tiene un privilegio, que es una actividad en el sentido de que es una actividad que va creciendo bastante bien. Y es un privilegio en el sentido de que de la coyuntura que vivimos actualmente en el país, que es una situación compleja, y esta industria presenta ritmos de crecimiento muy importantes. Por ejemplo, miren, de 2013, en la gráfica del lado izquierdo, vemos que había 60,358 unidades económicas o empresas de consultoría, y para 2021 son alrededor de 69,000 empresas que están en este giro. Tan solo entre 2018 y 2021 registraron un crecimiento de 3.3, y este crecimiento lo queremos resaltar porque es un crecimiento que se da en medio de la pandemia, donde hemos tenido muchas restricciones. Eso es por el lado del crecimiento o del dinamismo de las empresas. En el lado de la gráfica derecha, que se titula Producción Bruta, tenemos que la producción bruta de las empresas de consultoría tienen un crecimiento de 17% promedio anual. Esto quiere decir que cada año la producción crece 17.3%,
lo cual es un crecimiento bastante fuerte para hacer un crecimiento anual. Si tomamos como referencia que la economía en su conjunto está creciendo alrededor del 2%. Entonces, este crecimiento del 17.3, pues es un crecimiento muy alto, muy alentador. Lo cual significa, en resumen, que estamos hablando de una actividad económica que tiene muchas expectativas de crecimiento. Pasamos a la siguiente, Eduardo, por favor. Miren, para dimensionar la importancia de estas empresas de consultoría, entre el 2013 y 2018, imagínense ustedes que aquí yo voy a hablar de los datos del censo económico del 2018, que son los datos más recientes que tiene el instituto. Voy a hacer una acotación. Nosotros en el instituto tenemos datos de los censos económicos que se levantan cada 5 años y cuando los analizamos de forma estructural. ¿Qué significa esto? Que ponemos a la luz cosas que no cambian, cosas que permanecen relativamente estables a través del tiempo, y por eso los censos económicos se realizan cada 5 años, porque es un periodo donde podemos identificar cambios importantes en las actividades económicas. No es conveniente, por lo costoso, ni por los cambios que se presentan en la economía, llevar un censo cada año. Entonces, por eso se hacen en lapsos largos para poder ver cambios estructurales en la economía. Estos datos que voy a presentar ahorita y los que voy a comentar son datos de 2013 y 2018, que son 2 censos económicos. Entonces, imagínense ustedes que tienen un pastel y el pastel de 2013, la participación que tienen las unidades económicas en toda la economía es del 1.4%, y en el censo del 2018 la participación es del 1.3%. Ahí no hubo un cambio relevante en las empresas de consultoría cuando las comparamos con el total, pero sí lo hubo cuando vemos el personal ocupado o el empleo que dan estas empresas. Por ejemplo, entre 2013 y 2018, la rebanada del pastel del 2018 es mucho más grande que la del 2013. Esto significa que las empresas de consultoría cada vez se vuelven más importantes en la economía en materia de empleo. Si volteamos a ver la variable de producción, vemos también que pasó de representar el 1.3% a 1.8% en los años a los que me estoy refiriendo. Es decir, cada vez se está avanzando más en la presencia que tienen estas empresas en la economía. Ahora, les voy a hablar en la siguiente lámina de las empresas, de cómo se ve esta industria en las empresas, en todo el sector servicios. Como referencia, el sector servicios en toda la economía es el más importante. Entendemos por servicios todos aquellos, la educación, servicios médicos, servicios de transporte, ir a que nos corten el cabello, ir a un gimnasio, todos los servicios de internet, por ejemplo, entran aquí. Entonces, el pedazo del pastel que le corresponde a los servicios económicos, a todos los servicios económicos, es como del 60%. O sea, de cada 10 pesos que se producen, 6 están en el terreno o en la dimensión de los servicios. Es una actividad muy importante. Por eso se habla de la terciarización de las economías, porque cada vez los servicios juegan un papel más importante en nuestra vida cotidiana. Y aquí, cuando hacemos la comparación, también vemos que si comparamos
los 2 años de los censos económicos a los que nos estamos refiriendo, la industria de la consultoría gana terreno. En el 2018, el personal ocupado representó el 8.2% del total de los servicios, del total de empleo generado en los servicios. Y 5 años antes representaba el 6.2%. Es decir, avanzó 2 puntos porcentuales en esos 5 años. Y si volteamos a ver la producción, también hay un incremento importante. Esto pues nos habla que si nada más comparamos los puros servicios, la industria de la consultoría o las empresas de consultoría están teniendo un papel muy, muy relevante. La siguiente, Eduardo, por favor. Aquí las empresas cada vez son más importantes, era lo que comentaba. Aquí podemos ver una historia un poco más larga, desde el 2003 al 2021, y vemos cómo ha ido evolucionando pianito. Cada vez hay más empresas de consultoría, y esto pues es algo natural. Cada vez nos estamos acostumbrados a solicitar servicios por fuera de los negocios que nos apoyen a crecer, ¿verdad? Que es el apoyo que dan las empresas de consultoría. Dan un apoyo para que no se vuelvan parte de la misma empresa y que nos permitan tener un mayor crecimiento. Y aquí vemos cómo en las últimas 2 barritas, que es la comparación 2018-2021, crece 3.3 las empresas. Creo que es el salto, es uno de los saltos más grandes que se dan en las barras que tenemos ahí. Y esto significa, pues, por la penetración de estas empresas en el mercado. La siguiente. ¿Puedo interrumpir un segundo? Ok. La siguiente. Aquí lo que queremos mostrar en esta lámina son los tamaños de las empresas. Queremos voltear a ver los tamaños. La mayor parte de las empresas de esta industria son de tamaño micro. El 85% de las empresas que conforman este sector son microempresas y generan el 18% el 18.8% del personal ocupado y tienen el 16% de la producción. Pero hay contrastes y es en lo que queremos llamar la atención. Por ejemplo, las empresas medianas, en el lado derecho de la gráfica, vemos que las empresas medianas y las empresas grandes tienen pocas unidades económicas, pero generan mucha producción y mucho empleo. Entre ambas, entre las medianas y las grandes, generan poco más del 60% del empleo y de la producción. Es decir, las empresas pequeñas generan mucho empleo, producción, pero la mayor parte del empleo está concentrada en las empresas medianas y grandes. La otra, por favor, Eduardo. Ahora, para que se den una idea de cómo se ubican en el contexto de todas las actividades económicas, sorteamos a las actividades más importantes de la economía y las ordenamos. Y aquí vemos que la industria de la consultoría representa el lugar 17 con el 1.8% de su aportación a la producción. Y esto es muy significativo y está compitiendo con la fabricación de equipo de transporte, con la industria alimentaria, la industria química, las instituciones de crédito. En fin, es una actividad que tiene a nivel nacional una importancia muy, muy grande en la economía. La próxima, Dora. A partir de aquí, vamos a presentarles actividades económicas muy específicas y el propósito es que ustedes vean cuáles son las actividades más importantes por su producción. Y luego vamos a explicar también cuáles son las actividades que registran mayor crecimiento.
y cuáles generan más empleo. Estoy seguro de que en muchas de estas actividades que van a salir aquí por alguna de estas características, se van a ver ustedes identificados con estas actividades, porque estamos poniendo las más importantes en cada uno de estos temas. Por ejemplo, en esta lámina que sigue, estamos poniendo la producción, seleccionamos la producción y estamos poniendo las actividades más importantes en materia de producción. Y los que sobresalen son los servicios de administración de negocios. Esa es la actividad más importante. Luego le siguen los servicios de consultoría en administración, que creo que son de las actividades más antiguas que hay y que conocemos. Luego tenemos los servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados, que son actividades que han ganado mucho peso o mucha importancia recientemente. Y luego sigue también el servicio de contabilidad y auditoría. Enseguida le sigue los servicios de ingeniería, donde está toda la parte de ingeniería especializada, ingeniería pesada, que se encuentran aquí en este rubro. Y tenemos, en estas 5 actividades, tenemos 2/3 partes de la economía, y el resto de las actividades pesa el 28% en materia de producción. Es decir, con 5 actividades estamos acercándonos al 60% de la aportación en el valor bruto de la producción. En la siguiente lámina, lo que vamos a ver son cuáles son las actividades que más crecen. Para empezar a hablar de ellas, el total de la industria de la consultoría, como lo comenté anteriormente, creció entre 2013 y 2018 17%. Y comenté también que, dado que es un promedio anual, o sea, es lo que crece la industria cada año, es un crecimiento muy alto. Y dentro de estas actividades hay unas que crecen muchísimo. Por ejemplo, la supervisión de construcción de obras para petróleo y gas crece el 98%. Esto tenía un valor muy reducido en 2013 de 97 millones de pesos y pasó a aportar al valor de la producción casi 3,000 millones de pesos. Entonces, da un salto gigante. La otra actividad económica que se caracteriza por dar también pasos muy acelerados es lo que tiene que ver con la supervisión de construcción de obras de ingeniería civil, la cual creció el 62.8%. Los servicios relacionados con la minería crecieron el 39%. La supervisión de edificios de inmuebles comerciales y de servicios crecieron el 38%. Es decir, aquí traemos a las actividades que están creciendo, las que son favoritas por su desempeño reciente. Y como comenté, son datos de tipo estructural, por eso son muy ilustrativos. La siguiente, Eduardo, por favor. En esta lámina, esta es la lámina, es un resumen de lo que comenté anteriormente. La próxima. En esta lámina, lo que estamos nosotros concentrando es los insumos que utiliza la actividad para desarrollar su actividad. Por ejemplo, tenemos los suministros de personal. El suministro de personal es de los más importantes. Esto es la subcontratación de personal. Representan el 11% de los insumos que se requieren para desarrollar esta actividad. Luego siguen, por naturaleza, creo que muy obvia, lo que tiene que ver con las rentas de edificios y locales. Luego sigue la refinación de petróleo, servicios de contabilidad y auditoría, generación y transmisión y distribución de energía eléctrica. En fin, son de las actividades que más
de los insumos que más importantes en esta industria. A partir de la siguiente lámina, le voy a pasar la palabra a Eduardo para que me apoye a platicar sobre los componentes importados y nacionales de esta industria, que es una información también muy importante para ver su impacto en la economía. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, de la tabla anterior hicimos la separación de los principales proveedores de insumos. Son las otras actividades económicas que les dan a ustedes insumos para realizar su trabajo. Se hace ese ordenamiento del mayor al menor, y luego de esas mismas vamos a preguntarle a los datos. En este caso, la fuente, como dice abajo, es la matriz insumo-producto, y aquí nosotros lo que podemos ver es el componente nacional de estos insumos y el componente que es importado. Y aquí nos dice claramente cuáles son. Bueno, pues obviamente suministro de personal permanente es el 100%, el alquiler sin intermediación de oficinas y locales también es el 100%, porque son cosas locales. Sin embargo, refinación de petróleo, hay una parte que es importada, que ustedes utilizan insumos importados, y así sucesivamente se puede ir viendo cuáles son las que tienen el componente nacional e importado. Esto mismo se puede comparar, es decir, vamos a ver que aquí a nivel nacional, de todos los insumos que ustedes utilizan, el 85% lo compran aquí con proveedores en México. Y comparamos este componente de cuánto se compra de insumos por parte de las empresas de consultoría, y lo comparamos con todos los servicios y con toda la economía y también con las industrias manufactureras. Y como verán, ustedes son consumidores de lo que está aquí en este país, de lo que se produce en México, y eso es muy importante porque impactan positivamente a otras actividades en el propio país. Esto es cuando se habla de que hay una alta integración en la economía. Ustedes tienen eso, tienen una altísima integración con la economía mexicana, incluso por encima de los otros servicios, ¿verdad? Que tienen solamente 78.7. Vamos ahora a un concepto muy interesante, el valor agregado bruto. Este dato también se obtiene de la matriz insumo-producto, y el valor agregado bruto, para que sepamos qué es lo que contiene, es precisamente la zanahoria por la cual todos trabajamos, hacemos esfuerzo, invertimos, organizamos. Entonces, el valor agregado bruto es la riqueza que se genera nueva simplemente por la actividad de trabajo que ustedes realizan, es decir, del precio final, de la producción final, del producto final, de cada 100 pesos, 74 es riqueza nueva. El resto son todos los insumos que ya vimos que ustedes necesitan comprar, pero ustedes están generando un alto valor agregado. Comparado con consultorías tiene 70%, servicios 74%, economía 56.6% y las manufactureras 26.3%. Es decir, también es muy, muy, muy elevado este valor agregado que ustedes generan. Les voy a platicar para qué sirve, para qué se usa este valor agregado. Pues esa riqueza nueva se reparte así. Una parte va a sueldos y salarios, otra va a las ganancias de los dueños de los negocios, y hasta sobra un pedacito para pagar una parte de impuestos al gobierno. Es decir, está perfecto, porque entonces eso es lo que nos sirve, y aquí hay un alto nivel de valor agregado que ustedes generan. Ahora, su trabajo lo ofrecen, o sea, lo que ustedes producen, lo que ustedes generan, lo que ustedes hacen, lo dedican mayormente, y aquí están los números, digo, intuitivamente yo ya lo entendía, pero aquí están los números, los datos duros. Se va hacia la demanda intermedia. ¿Qué es la demanda intermedia? Las otras empresas, las otras actividades de la economía. Y la demanda final, que está del lado derecho, que es solo 4.5, son los hogares, donde estamos todos nosotros viviendo con nuestras familias, y las exportaciones y el gobierno y todo esto. Pero acá en medio, en el 95.5 están
todas las otras actividades, incluidas no solamente las empresas privadas, sino también las organizaciones e instituciones gubernamentales que también les demandan para poder realizar su actividad como insumo. Es decir, ustedes son insumo el 95.5 de la actividad económica. Están en todas partes, si se dan cuenta, ¿no? Y ¿quiénes son los más, los que tienen más personal ocupado? Aquí se ve que de ustedes, de las empresas de consultoría que más personal tienen, es administración de negocio y consultoría en administración, contabilidad y auditoría y sistemas de cómputo. Y así vamos bajando, jurídicos, ingeniería, y etcétera. Estos son, y de hecho estas primeras 10 suman el 90.6% del personal, son las que más generan empleo. La misma tabla, aquí nada más de manera gráfica, y se alcanza a ver precisamente con la diferencia. Y miren, si se dan cuenta aquí en la tabla, el corte se hizo en 10 y es el 90%. Si cortamos en 5 aún así, ya andamos en casi 80%. Si se dan cuenta, las primeras son las que más generan empleo. Esto del empleo también vamos a verlo. Ahora, cómo se modificó, cómo cambió de un censo económico a otro censo, del 2013 al 2018. Y lo que vemos es que aquí, otra vez, la supervisión de construcción de obras, que ya Jorge les había presentado el crecimiento de lo que ustedes producían, pues obviamente aquí también se refleja en el crecimiento del empleo, que es una cantidad impresionante. Estos son promedios anuales, y la verdad es un crecimiento verdaderamente sorprendente. También están los servicios relacionados con la minería, construcción de obras, ingeniería civil. El promedio de todas las empresas de consultoría, el crecimiento del empleo es de 11.6, sigue siendo muy, muy elevado. Como vemos aquí, el top de las más importantes. Vamos a ver ahora personal ocupado por género. Bueno, pues aquí en consultoría, comparado con con otras actividades, bueno, lo que vemos aquí es que son mayoría hombres. Los que tienen más mujeres los pusimos aquí, pero alcanzan, por ejemplo, servicio de investigación científica y desarrollo de ciencias naturales y exactas, ingeniería y ciencias de vida prestados por el sector privado, pues es la que tiene un poquito más, pero ahí va 51.6 es la que tiene más, perdónenme. Servicios de investigación científica y desarrollo, aquí está abajo, en ciencias sociales y humanidades prestados por el sector privado. Ahí es ese tipo de consultoría, es el que tiene más mujeres, y así. Nos vamos al siguiente. Este es el comparativo con la economía, con los servicios, y también aquí se puede ver más o menos cómo andan la consultoría. Andan por abajito, es más de hombres esta actividad. Personal subcontratado, el outsourcing, también aquí vemos quiénes son los que más contratan. Servicios de levantamiento geofísico es un porcentaje muy elevado, también de edificación de inmuebles comerciales y servicios, otros servicios relacionados con la minería, construcción de obras, son los niveles más altos. El promedio de todas las empresas de consultoría es de 14.3%. Comparado con la economía en los servicios, ustedes tampoco son de los más elevados. Economía tiene 17.3, servicios 16.7 y ustedes 14.3. Esto sabemos que ya está cambiando por los nuevos cambios en las legislaciones. Ahora, esta es una tabla resumen un poquito de cuáles son las actividades más grandes tanto por producción y empleo. Y entonces aquí están, obviamente, fíjense lo que están aportando casi las empresas de administración de negocios, que son las que más personal lo ocupan y son las que más tienen gente, yo imagino, porque además son más empresas, y tienen el 29% del total de todas las empresas de consultoría, el 29% de personal ocupado y 31.4% de producción bruta. Y así hacia abajo las siguientes.
También tenemos datos de las unidades económicas que utilizaron equipo de cómputo, consultoría, por supuesto, pero muy por arriba de todas las empresas de la economía en el uso de estas tecnologías, 84.1 en comparación con 12.4. ¿Cómo está la formalidad e informalidad en su actividad económica? Aquí la encontramos, parece ser que sí hay mucha formalidad, es el 64.9, casi 65. En cambio, la economía solo es la formalidad 37.4. Si se dan cuenta, está como invertida, ¿verdad? Las gráficas, es decir, ustedes son más formales. Sí tienen informalidad, pero menos. Y bueno, con esto ya terminamos la presentación. El anexo, que después lo verán, son la lista completa de todas las actividades, las 31 actividades que están en el CIAN. Solo un último comentario. ¿Por qué es importante el clasificador del CIAN? Porque es una forma de organizar y de entender la información, y el INEGI, y de hecho también los institutos de estadística de Estados Unidos y Canadá y de todo el mundo tenemos clasificadores. Levantamos la información y la organizamos precisamente con base en esos clasificadores, por eso es que utilizamos estos clasificadores. Con esto concluimos nuestra presentación y estamos a sus órdenes para preguntas, respuestas, comentarios. Sí, muchísimas gracias a nuestros participantes, tanto el maestro Jorge Quevedo como Eduardo Anaya. Es un documento, como comentábamos al inicio de nuestra jornada de consultoría, que ya presentamos un avance, prácticamente era la versión final en el mes de mayo, hacia finales de ese mes. Así es. Y ahora en el presente mes, bueno, pues ya tenemos el documento consolidado, interés de poder llevar a cabo esta jornada de consultoría. De hecho, es un documento que se hará público aproximadamente en una hora, un poco más. Estará a través de los medios de comunicación y pues nos encontramos muy contentos porque pues además pues vemos aquí el crecimiento tan importante que han tenido las empresas de consultoría. Podrán encontrar en la parte izquierda de la barra la parte de preguntas y respuestas. Si alguien desea hacer alguna, con mucho gusto. Simplemente en lo que recibimos alguna, aquí tenemos ya una pregunta que nos están haciendo. Sandy Hernández pregunta: ¿cuándo será el próximo censo y se tomarán en cuenta los factores que afectó el COVID? Adelante, por favor. ¿Quieres responder, Jorge, o yo? Sí, ahorita se está planeando ya el próximo censo y será el próximo año. Y sí, en ese censo se va a reflejar todo el impacto del COVID, necesariamente, porque el censo es justamente una foto de cómo es el estado de las cosas en ese momento. Entonces, al poder comparar esos datos, esa imagen, con lo que se tiene en 2018, que es el censo inmediato anterior, vamos a poder ver los cambios que hubo en la economía, y en ese lapso pues está el COVID. Entonces lo vamos a poder reflejar. Así es. También quiero decir que el INEGI tiene algunas otras encuestas como de ocupación, donde se puede ver el impacto del COVID. En algunos documentos que hacemos también nosotros, y tenemos la posibilidad de tener información de coyuntura, uno de los apartados que consideramos es la parte del impacto en el COVID. En el caso de la industria de consultoría, esto nos fue imposible hacerlo, porque, como lo comenté al principio, la industria de las consultorías está dispersa por muchas actividades económicas y eso complica mucho tener información de coyuntura para toda la industria. Por eso hicimos la comparación de dos censos económicos, donde podemos ver muy bien cuál es su evolución y su importancia en la economía. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una pregunta adicional.
formulada por nuestro querido Edgar Salinas. Con los datos que tiene el INEGI, ¿manejan un cálculo del costo mes hombre en la consultoría? No tenemos podemos saber el costo de la mano de obra, pero no de coyuntura. Si quisiéramos saber ese dato, tendríamos que referirnos a los censos económicos que se mencionaron en esta presentación. Sí se puede calcular el dato, pero no en años recientes, sino tendríamos que irnos a 2018. Uh-huh. Pero con los datos que publica el INEGI de los datos de los censos económicos, pueden bajar los datos de remuneraciones, tanto de sueldos como de salario, y lo pueden separar además, sueldos y salarios, tanto obreros como empleados, y entonces pueden hacer la división y ver el costo y dividirlo entre 12, porque esos datos son anuales por el censo, y se puede hacer el cálculo. Es decir, los datos del INEGI pueden ser, de hecho yo trabajé mucho con Noé, le di un curso de capacitación, entonces, que también lo ofrecemos a ustedes, por cierto, aprovechamos el comercial, podemos dar asesoría de cómo utilizar las herramientas para que este tipo de números que les interesa, que no pusimos en este caso porque la cantidad de datos que tiene el INEGI es muy, muy grande, entonces hicimos una selección, pero hay muchos que están ahí y se pueden además jugar como si fuera un juego de construcción. Entonces, como ustedes son también constructores, bueno, pues también podemos trabajar y generar nuevos indicadores a partir de los datos que ya están generados. La siguiente, si quiere. Muchas gracias. Sí, está por supuesto abierta la invitación que ya formulaba Eduardo. Tenemos una pregunta que de hecho es bastante interesante. ¿El crecimiento de las empresas de consultoría a nivel micro no es también una señal del incremento del desempleo en el mercado de profesionistas? Esta es una pregunta que genera Jaime Morfín. Ajá. ¿Quieres Yo, si quieres, la contesto. Muy bien, miren, finalmente podríamos pensar eso. De hecho, les voy a comentar algo. El INEGI también genera datos de lo que llamamos informalidad, ¿no? Y de hecho ustedes lo vieron ahí. El tamaño de las empresas informales y de las micro, como bien dice nuestro amigo Jaime Morfín, pues son de empresas a veces, incluso familiares, a veces en algunas actividades económicas. Entonces sí puede ser que esas micros estén creciendo por esa razón, aunque no creo que sea la única. No sé, de repente, por ejemplo, yo se me ocurre que cuando me retire del INEGI voy a poner mi empresa de consultoría porque manejo los datos del INEGI y pues voy a poner una microempresa, no voy a poner una empresa de muchísimos empleados, y yo espero que me vaya muy bien y no creo que sea por la crisis o por el desempleo, sino por otras razones. Entonces habría que pensar muy bien esa pregunta y esa respuesta. Tiene muchas vertientes. La que sigue, si quieres, no hay. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que la formula Sergio del Río. ¿Se puede conocer con los datos del INEGI el crecimiento de las actividades de consultoría CIAN por tamaño de empresas de consultoría? Sí. Cuando quieran, y hace Sergio del Río Herrera, cuando quieras, nos metemos a la base de datos, la calculamos tú y yo, te enseño a calcularla y puedes ver incluso no solamente, nosotros pusimos 2 censos, pero tú puedes jugar con los datos y tomar más censos y cuando salga el nuevo, hacer tu nuevo cálculo y ver cómo se mueve la tendencia. No solamente de las micros, como dijo la pregunta anterior, sino de cada de los 4 estratos. Y sí, claro que se puede. Los datos del INEGI dan para eso y para mucho más. Complementando lo que dices, Eduardo, es que este tipo de respuestas, cuando uno se mete a los detalles de los datos, puede uno encontrar oportunidades de negocios. Así es.
O sea, ver, por ejemplo, en qué momento, en qué actividades económicas, eh, cuáles están creciendo más, cuáles aportan más empleo, en fin, puede uno empezar a jugar con los datos y encontrar oportunidades de negocios, porque Sí, es lo que dicen los datos, o sea, sí, ver dónde están las cosas más atractivas para entrarle al negocio. así es. La que sigue. Claro, tenemos una pregunta de Victoria Rionda. Ella nos pregunta, ¿se tiene algún censo por estado? Sí, ¿Te la sí, echas, de hecho, Jorge? O yo. el censo económico no solamente está por estado, sino que está por municipio. Así es. Entonces, podemos encontrar las actividades económicas de consultoría a nivel de municipio. Eh, Aquí el esfuerzo que se hizo para delimitar a todas las empresas de consultoría, ese trabajo ya se hizo, fue con lo que empecé yo platicando. Entonces ahora lo que ustedes podrían hacer es ese mismo ejercicio, pero para un estado o para un municipio, y pueden tener los datos censales para esas localidades. Aquí quiero hacer un comentario. Quiero decir, queremos decirles que esto que les presentamos solamente fue una selección mínima que trabajamos conjuntamente con Noé, codo a codo, muchas sesiones de trabajo, y es una selección de datos, pero la vasta cantidad de datos que provee el INEGI, por ejemplo, los censos, como les decía, hicieron preguntas de si ese dato se podía, lo daba el INEGI. Hay datos que sí los da y hay datos que ustedes nos podemos meter a la base de datos y calcularlos nosotros, porque es como un Lego. Nos dan las variables y hacemos cálculos y podemos generar datos, por ejemplo, de productividad o, como decían, de costo hombre-mes, se puede hacer un estimado y muchos más. Y como dice Jorge, se puede hacer a nivel nacional, por estado y por municipio. Y además verlo por tamaño de las empresas. Es decir, la vasta cantidad de información que está ahí en la base de datos de los censos económicos es muy, muy grande. No, por eso nosotros solamente, de hecho, les vamos a confesar algo, realmente este documento, siempre decimos Jorge y yo, que es para seducir a los usuarios y decirles, miren todo lo que hay, miren, este solamente es una prueba, es una muestra de lo que ustedes podrían encontrar. Por eso les ofrecemos las capacitaciones con mucho gusto para que nos metamos a los datos y puedan ustedes hacer todos los cálculos que quieran. Yo no sé que incluso para sus actividades de consultoría también este tipo de base de datos les puedan ser de utilidad. Entonces está abierta la puerta y les recomendamos mucho pues no quedarse nomás con el documento que se va a publicar en 1 hora y esta presentación que también la van a tener. Recuerden, estos dos son solamente muestras pequeñas de la gran cantidad de información que ustedes pueden ver y aprovechar. Muchas gracias. Pues no tenemos más preguntas. ¿Algún comentario final por parte de nuestros invitados? Nada más agradecerles infinitamente que nos hayan dado la oportunidad de presentar el documento y que en la elaboración del mismo estuvimos, Eduardo y yo aprendimos mucho, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estuvimos definiendo qué actividades metíamos, cuáles no? Todo eso nos llevó a aprender mucho sobre esta industria y son los datos que ponemos aquí a su disposición en este momento. Exacto. Estamos muy agradecidos por este trabajo conjunto que hicimos. Sí. Y agradecidos porque además esta es la segunda vez, Noé. Este es el segundo documento ya que hicimos, ya con otro censo. Cuando salgan los resultados del siguiente, pues haremos el siguiente para ver cómo cambió, como nos decía nuestro amigo, para ver cómo se ve el efecto del COVID y de la crisis mundial y la guerra y la inflación. Perfecto, sí, efectivamente tuvimos una presentación justamente en medio de la pandemia,
donde se planteaban justamente algunas cifras, no de la consultoría, como ya se mencionaba, pero sí de las empresas en general y el impacto que se estaba rescindiendo en cada una de ellas. Tenemos una pregunta, por último, de Sandy Hernández, si nos permiten, que de alguna forma ya se contestó, pero me parece importante remarcarlo. ¿En dónde puede consultar la información del INEGI y cómo podemos contactarlos a ustedes para su asesoría? Ahí, por supuesto, también estamos a sus órdenes, Sandy. No sé si estamos a sus órdenes. Sí, nada más. Bueno, en un momentito, a las 11 de la mañana va a salir el documento y va a salir ustedes lo van a poder bajar de internet, pero también lo va a tener, va a estar en la página de la Cámara el documento disponible. Va a salir un boletín de prensa y para bajar información más específica sobre los censos económicos o la matriz insumo-producto, si tienen alguna dificultad nos pueden hablar o nos pueden escribir un correo. El mío es jorge.quevedo@inegi.org.mx y el del correo de Eduardo es eduardo.anaya@inegi.org.mx y con mucho gusto los atendemos. Exacto. Gracias, y de cualquier manera, como ya se señaló, bueno, vamos a compartir, por supuesto, la presentación. Ahí estarán los datos y cuenten también con la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría como el intermediario también, de ser necesario, para poder establecer el contacto con Jorge, con Eduardo y también para ver lo relativo a la capacitación. Nosotros como industria del conocimiento, bueno, pues justamente tenemos esta encomienda, no únicamente que se quede este manejo de datos con unos cuantos, sino que también pueda permear a todas las empresas de consultoría. No tenemos más preguntas, no me resta más que agradecer y reiterar, por supuesto, nuestro reconocimiento a esta gran labor desempeñada por Jorge Quevedo y por Eduardo Anaya, de la Dirección de Estudios Económicos del INEGI. Les pedimos, por favor, hacer extensivos estos agradecimientos a la presidenta de la Junta de Gobierno, la doctora Graciela Márquez. Estaremos muy agradecidos de que se los puedan hacer llegar y vamos a proyectar únicamente unos reconocimientos como un agradecimiento por su participación, reiterando a nuestros asistentes que esta presentación se circulará en unos momentos más y también les pedimos por favor estar al pendiente de las redes sociales, tanto del INEGI como de la CENEC, para poder tener acceso a este boletín que, como ya se mencionaba, pues es solamente una pequeña muestra de todo, de toda la gama de información a la que podemos tener acceso y que por supuesto cuenten con la Cámara para poder ser el vínculo y poder realmente tener la facilidad de integrar esta información a su toma de decisiones. Entonces, nada más pido, por favor, que se proyecten los reconocimientos y con esto vamos a dar por concluida nuestra jornada de consultoría.